Buenas noches, bendiciones a todos los que van a ver la enseñanza de este día, ¿verdad? Traigo una enseñanza en Timoteo. Segunda epístola de apóstol San Pablo. Timoteo, primera de Timoteo, la segunda carta de Timoteo. Dice así, ¿verdad? Esta es una carta, Pablo le está animando a Timoteo. Él está enviando esta carta, ¿verdad? Porque como él era un pastor, ¿verdad? Un hijo espiritual de Pablo, era Timoteo. Entonces Pablo siempre lo animaba. Él fue quien lo instruyó a Pablo desde joven, desde niño. Él era su padre espiritual. Y su madre, Aloida. La abuela Aloida y la madre también eran judías. Ellas le enseñaban desde niño la palabra del Señor a Timoteo. Su padre dice la palabra del Señor que él enseñaba otras creencias a Timoteo porque él era griego romano era. El padre Timoteo siempre le hablaba de las costumbres de ellos, ¿verdad? Pero su madre, y la abuela y la madre de él le hablaban de Jesús, siempre le leían la Biblia y lo instruían. Ellas eran sus madres espirituales de él, eran madres de verdad y madre espiritual también, ¿verdad? Entonces voy a leer de Pablo ahorita. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, dice, según la promesa de la vida, dice, que es en Cristo Jesús, dice. Segunda, dice, número 2, dice, a Timoteo, dice, amado hijo, gracias, misericordia, dice, y paz de Dios Padre le está diciendo ahí Timoteo, lo está saludando a Timoteo Pablo. Dice el 3, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me hacer acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día le está diciendo Pablo ahí a Timoteo que se acuerda de él, que lo tiene en sus oraciones, le está diciendo ahí, ¿verdad? En el número 3. En el 4 dice, deseando verte, dice, dice, acordarme de tus lágrimas, dice, para llenarme de gozo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Aquí le está diciendo en el 4, dice, trayendo a la memoria, le dice, gozo, trayendo a la memoria, dice, no, a la fe no fingida. Él está diciendo, Pablo, que él lo está recordando a Timoteo, que él tiene una fe no fingida. No fingida es la fe de Timoteo. Por eso le dice que así lo está recordando él y que en sus oraciones, noche y día, él ora por él. Porque como él era un apóstol no es que va a pasar libre, pues ellos tienen una gran responsabilidad. Porque ellos son, digamos, los apóstoles son la guía de los pastores casi mente. Son los que guían a los pastores y los van animando y van orando por ellos y les van enseñando la palabra de Dios desde pequeños. O sea, si es de grande, pues de grande, pero le dan enseñanza, los instruyen cómo instruir al pueblo de Dios. Él lo instruía, guiaba a Timoteo cómo tenía que hablarle a sus hijos, a los siervos de él, a los que existían en la iglesia de él en ese tiempo. Dice el 4. Voy por el 5. Por el 6 dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, le dice. Por la imposición de mis manos, le dice. Lo está animando, le dice. Te aconsejo que avives el fuego y el don de Dios que hay en ti, porque Timoteo tiene un don. Y le está animando a él o sea, que no se desanime, que siga adelante en las oraciones, en las vigilias, que no desmaye. Y le dice después, ¿verdad? Por la imposición de manos que hay en mí, que él puso en Timoteo. Él, como era un apóstol, ¿verdad? Un apóstol ya tiene más sabiduría de Dios, porque ellos
tienen revelación de Dios. Dios les puede hablar, porque Dios habla, ¿verdad? Yo antes no lo creía. Sí, creía un poco, ¿verdad? Pero tampoco no estaba segura. Ahora sí lo creo. Que a medida una persona va instruyéndose en los caminos de Dios con la lectura de la Biblia, tiene porque uno desarrolla un espíritu de sabiduría. Y hay muchos, son como 7, creo. Entonces va desarrollando eso con la voz que le va hablando de Dios, como lo va guiando, una guía. Y no es que yo no la he escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero poquitas veces he escuchado aquella. No muchas veces. Entonces por la imposición de manos, le dice, de mis manos, le dice, porque en el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, le dice, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le está diciendo Pablo en la escritura, en la carta a Timoteo, que Dios no les ha dado un espíritu de cobardía, le dice, sino de poder, de amor, de dominio propio. Eso le está diciendo. Voy en el 8, dice, por tanto, no te avergüences, le dice, por tanto no te avergüences dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, porque ni de mí preso suyo, le dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? No le está diciendo que él está preso, no, preso porque él ya no vive a sus deseos de la carne. Él está preso por la causa de Jesucristo. Porque cuando venimos a Jesús ya no hacemos lo que nosotros queremos. Ya no vamos por donde queremos nosotros. Si no vivimos según la voluntad de Dios. Por eso dice él, estando preso por la voluntad del Señor. Aquí le dice, por tanto, dice, no te avergüences, no hay que avergonzarlo de hablar la palabra del Señor. Donde sea y donde estemos podemos hablar la palabra y a quien sea. Y entonces por eso le está diciendo, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Le dice, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Por qué le dice también las aflicciones? Según el poder de Dios. Porque un apóstol o una persona bien espiritual puede ver cosas, ¿verdad? Puede ver cosas como destrucción, puede ver visiones que están pasando, tal vez niños, que hay personas malas que le hacen daño a los niños, violaciones, pueden ver niños, pueden haber niños maltratados por adultos que abusan de los niños, todo eso. Entonces la persona sí llora y se aflige su corazón, pero Dios sigue animándolo, porque ellos pueden ver cosas que uno, ojos naturales, si la persona que no es espiritual no puede ver ese tipo de cosas, pero una persona espiritual las puede ver. Dios le permite ver. ¿Por qué? Le permite ver Dios porque la persona tiene que orar, y ese deseo despierta más de hacer vigilia, de seguir orando por esas personas para que sean libres. Porque las personas que han sido abusadas, hay una señora, estaba contando el testimonio, una señora con la que yo estudio, de que ellas llegaron a un lugar, ¿verdad?, donde había una niña, que la niña se había trastornado. La niña se subía a los palos, la niña hacía muchas locuras. ¿Y qué decían? Que la niña estaba loca. Decían que la niña estaba loca y llegó la pastora, ¿verdad? Y llegó una profeta y miraron a la niña estaba chiquita, de unos 6 añitos, algo así. Y la niña había sido abusada por un tío. Entonces la niña había bloqueado su mente, la niña tenía bloqueada su mente y no tenía inquietud en sus manos. ¿Y qué decía la gente que la miraba? Que estaba loca la niña, pero ella dijeron que no, que la niña no estaba loca. Y a la niña vinieron y se la llevaron para un centro de ayuda con psicólogos, pero empezaron a hacer liberación. Hay un espíritu que queda en el vientre, sea varón o sea niña, que hay un espíritu, un demonio que queda en el vientre, sea de la niña o sea del niño, por el abuso. Y eso puede continuar porque la persona puede, por medio de eso,
corre peligro la niña, o sea, el niño de que vuelva a pasar, o bien en sus generaciones que vienen. Entonces ellas empezaron a hacer liberación a la niña, poniéndole la mano en el ombligo con aceite, ungiendo a la niña. Y así fue como recuperaron a la niña. Y empezando a reprender se llama, yo lo estaba buscando, ese espíritu, se llama incubo. Y el de niña parece que llama incubo. Y el de varón no me acuerdo, pero cuando se ora por ese espíritu, tienen que reprenderlo, a sacarlo hasta que salga, poniendo las manos en el área del vientre. Y a la niña, dice que la niña tenía inflamado el vientre, la niña. Cuando es varón se llama incubo, el otro se llama, no me acuerdo, pero yo lo estaba leyendo ahora, esos demonios, esos espíritus malos, ¿verdad? Y hoy en día, y eso viene desde años, esos espíritus son malos porque hay muchos niños abusados, y que las personas no son porque ellos lo quieren hacer, sino que como las personas no son personas de adoración, entonces estas personas están frágiles para que los demonios a ellos se infiltren en ellos y los hagan hacer malos pensamientos, malas cosas, y que hagan las cosas malas. Y tal vez estas personas también han sido abusadas. Los que son abusados siguen siendo abusos, siguen haciendo abusos. Entonces los varones también, y están en las mujeres, en las muchachas, están en las mujeres viejas también. Hay eso, porque hay mujeres viejas que las han abusado. Entonces, pero hay que sacar ese espíritu de ahí, del vientre, orar siempre. Entonces la niña fue libre, la niña empezaba, y después cuando la niña empezaba a hablar, ¿qué reaccionó? La niña movía mucho sus manitos y tuvieron que tratar bien a la niña, y la tuvieron ellas, se la llevaron a la familia, se la quitaron ella y se la llevaron para su casa. Por eso hay que cuidar a nuestros hijos, y pasan cosas feas. Dice, por eso le está diciendo Pablo, por las aflicciones de estar preso por el evangelio, del poder de Dios, por el poder, el gran poder, porque si no fuera por el poder de Dios no pudiéramos ver todo ese tipo de cosas. Muchas cosas la gente no las pudiera ver. Asesinatos, o si es de los congresos, de los gobiernos también, la gente que son los profetas, los verdaderos, gente que es de ayuno y de oración. Es que cualquiera lo puede ver eso, pero tenemos que someterlos a dejar horas de sueño, a desvelarlos, a hacer vigilia, a leer la palabra de Dios, a estar en oración, a ayuno también. No es fácil, pero el cuerpo se acostumbra. Dice en el 9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Aquí está hablando de Dios, que nos llamó a nosotros. Él nos llamó a nosotros con un propósito, conforme a sus obras, conforme a nuestras obras, que nos llama, ¿verdad? Porque todos tenemos un llamamiento, unos para predicar, otros para evangelizar, otros para maestro de niños, otros para muchas cosas en la obra de Dios, hay para muchos. Dice en el 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz vida y la inmortalidad por el evangelio. Aquí está hablando de que Jesucristo, pues, Él nos ha dado, ya no vivimos que vamos a morir, no, somos inmortales. ¿Por qué? Porque cuando morimos,
Nosotros morimos, vamos a pasar a otra vida, ¿verdad? Vamos a pasar a otra vida y vamos a vivir con el Señor, o sea, no vamos a morir del todo. Vamos a vivir, vamos a seguir viviendo. Entonces, por eso está diciendo aquí, por eso está hablando de inmortalidad. Le está en la carta que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Entonces, es que siempre en la palabra de Dios, siempre Pablo lo anima a él en todo. Y le dice, lo anima y le dice todo lo que él tiene que hacer con lo que él enseña. Él les está enseñando a sus discípulos. Dice en el 11, del cual yo fui, dice, constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, por lo cual, o en el 12, por lo cual, dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, le dice él, ¿verdad? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice, le está diciendo Pablo a Pedro aquí, ¿verdad? Vea, a Timoteo, que dice, por lo cual asimismo, dije, padezco. Él ha padecido porque Pablo, él padeció persecución. Él estaba preso también, él estuvo preso. Persecución, dice, por causa del evangelio, dice, porque él les predicaba a los gentiles y a él lo buscaban siempre. Él siempre andaba huyendo, siempre andaba en problemas, porque siempre lo seguían, ¿verdad? Porque lo querían matar. Por causa, dice, del evangelio. Dice en el 13, dice, retén la forma de las sanas palabras, le dice, que de mí oíste, le dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice que le dice aquí en el 13, retén, dice, la forma de las sanas palabras, o sea, de la sana doctrina, que la retenga, que no las olvide. Dice que de mí oíste, que de mí escuchaste, oíste, en la fe y amor en Cristo Jesús. Eso le está diciendo a Timoteo. Dice aquí el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Le está diciendo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Que lo guarde, o sea, no tiene que descuidar. Él no tiene que descuidar todo lo que es del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque él tiene que estar siendo un pastor, él tiene que estar pendiente de qué le va a instruir a los suyos. Tiene que retener lo bueno y mantenerlo y no descuidarlo, aunque le cueste, porque no es fácil. El 15 le dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí le está diciendo que ya sabes esto, que me abandonaron. A él lo habían abandonado ya, porque él instruía, a él lo seguían porque él tenía muchos seguidores y él instruía a varios, los tenía como hijos, él siempre les enseñaba, pero lo habían abandonado, le digo. ¿Por qué está hablando él de que lo habían abandonado? Esta es una palabra muy importante, porque la causa es de que a veces yo estaba escuchando un pastor el otro día, que dice que el pastor de él tuvo problemas, ¿va? Como que le levantaron un problema al pastor. Y vinieron todos los demás y lo abandonaron, lo dejaron. En el problema lo dejaron metido y dice que él dijo que él no lo iba a abandonar. Que así como él estuvo con él en las buenas, él iba a estar en las malas también. Y él le dobló. Él ya no estaba con él porque él predicaba en otro lugar, él tenía otra iglesia, ya era un pastor. Pero ese era su pastor que él había tenido. Y él le dobló los diezmos al pastor. Y le llamó y le dijo que él no lo iba a abandonar. Entonces por eso le está hablando aquí. Por eso es tan importante, si es una madre espiritual que le enseña la palabra, un padre espiritual, cuidarlo, no ser fiel hasta el fin. De eso le está hablando a Timoteo él y lo está exhortando a la misma vez, ¿verdad?
Porque así como el Padre, él no lo está abandonando, Pablo no está abandonando a Timoteo, entonces él por eso le está diciendo eso a Timoteo. Dice el 16, dice, tenga el Señor, dice, misericordia de la casa de Ofénino, porque muchas veces me confortó, dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Este otro dice que nunca lo dejó, dice, y nunca se avergonzó de él, le está diciendo. Y siempre dice, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Nunca se avergonzó de él ni de sus cadenas. ¿Por qué le está diciendo cadenas? Porque Pablo estuvo preso. Pablo, él, como dice ahí arriba, que él era preso por causa del evangelio de Jesucristo. Porque a él lo perseguían y él tenía que soportar todo eso. Y él tenía que ser preso porque ya no vivía su carne, a su propio deseo. No, ya él vivía en el espíritu y lo que venía y lo que fuera tenía que soportarlo. Dice el 17, sino que cuando, dice, estuvo en Roma, me buscó, solicitándome, dice, y me halló, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Dice, aquí termina. Y dice, cuando nos ayudó, dice, en Efeso, dice, tú lo sabes mejor, porque le está diciendo a Timoteo, tú lo sabes mejor, le dice, como cuando él lo confortó, que los ayudó, cuando él estaba en Roma. Quizás aquí él estaba preso, Pablo, según lo que le está expresando. Entonces de aquí yo escribí algunas cosas aquí que de aquí mismo también las saqué yo, donde dice que Pablo, dice, buscó, dice, a Pedro como padre. Pedro era el padre espiritual de Pablo. Padre espiritual, dice. Segunda, dice, así era Pablo, dice, padre de Timoteo. Así también, dice, era Pablo, padre de Timoteo, dice. Dice, por eso lo animaba, dice. Siempre, dice, porque nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, dice. Dice Timoteo, su pueblo, dice, estaba, dice, pasando, dice, desánimo. Por eso, dice Pablo, lo insorta, dice, porque tenían, dice, miedo. Ellos tenían miedo porque ellos estaban siendo perseguidos. Y entonces tenían miedo, dice. En ese tiempo, dice, muchas personas, dice, les pasa esto. Por eso en este tiempo de muchas personas les pasa esto, dice, en este tiempo venidero, dice. Jesús, dice, servía, dice, tal vez por temor o por rechazo, no, dice aquí. Les pasó esto de venir, dice, a Jesús, dice, servir, dice, tal vez por temor, dice, o por algunas personas, pues está hablando de algunas personas, rechazo, o la misma familia, dice. Cuando alguien viene a Jesús, dice, cuando nosotros venimos a Jesús, las personas tienen temor por rechazo, por algún rechazo que los hacen, y sí, todos pasamos eso, yo lo pasé, mucho, sufrí mucho, pero bien dicen que las lágrimas, Dios las recoge, y Él es que los anima siempre, porque en ese momento uno se siente tan solo, que no siente que nadie está con uno, solo se siente uno solito, y así, entonces eso los pasa, con temor, dice, o por rechazo a las mismas familias, o que van, dice, a pensar de mí, dice, tal vez no quieren servir, por eso no quieren servir, porque uno piensa, dice, las familias piensan que van a pensar de mí, dice. Tal vez, dice, no quieren servir los que están en Jesús, no quieren servir o no los dejan, o hay tropiezos también, porque hay un obstáculo que está afectando también. Pero si le creemos a Jesús, ¿verdad?, en lleno,
A Él tenemos que adorarle nada más. Y si no los permiten a veces, ¿verdad? Adorar a Dios. A escondida. Yo me acuerdo que a escondida yo oraba. Yo leía la Biblia escondida. En el baño. Porque no es la misma persona, sino el mismo enemigo que se levanta. Y muchos pasamos, todos pasamos por eso. El que ha nacido de nuevo, todos pasamos por eso. Y el que se queda en ese proceso, perdió. Perdió porque tenemos que avanzar. Sea en el proceso, sea en las dificultades, sea en las persecuciones, como sea. Tenemos que seguir adelante, no quedarnos ahí. Porque si no, perdemos la salvación. Dice, eran perseguidos y muchas veces, dice es por trabajos, algunas veces por trabajo, dice, es por eso muchos nos quedamos, dice, y no avanzamos, así como Pablo, dice, y como Timoteo, dice, tenemos que tener ese ejemplo. Pablo era como padre, una Corintios, dice, para Timoteo, él era como un padre espiritual para Timoteo. 14:1-5. Salmos 2:7 también. Timoteo era hijo de un padre griego, él era griego romano. Este hombre, el padre de Timoteo, él le quería enseñar sus creencias de él, lo que él creía, eso le quería enseñar. Pero su abuela Loida y su madre, ellos eran judíos. Ellos desde chiquitos le enseñaban la palabra de Dios, le enseñaban la Biblia a Timoteo, desde pequeño. Entonces, así es. Dice, ¿y a quién? Dice, ¿y a quién? Dice, formó a Timoteo. Dice, fue su abuela Loida. Le enseñó, dice, las escrituras de este niño. Y su madre, dice, ellas eran judías, dice. Lo que a nosotros los hace inmortal es el haber creído en Dios. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de poder llenarlos de las enseñanzas que nos dé nuestros padres, o sea, pastor espiritual, sean los padres de nosotros para que nos instruyan la palabra, o sea, un pastor espiritual que nos instruye en las palabras de Dios, dice, que es un depósito en la Biblia, dice, trayendo una fe no fingida, como dice ella Pablo, en la que estuve yo leyendo, trayendo una fe no fingida, así como Orfa abandonó a Noemí y Ruth no la abandonó, ¿por qué Ruth no abandonó a Noemí? Porque ella sí supo valorar su madre espiritual, porque ella ahí conoció a Jesús, porque ellas vivían en un pueblo plagado de demonios, ellos adoraban a otros dioses. Entonces ellas dos, pues sus hijos de Noemí, conocieron a ellas, ahí donde ellas llegaron. Y pues así Noemí le dijo que ella iba a ser su madre siempre, y donde ella muriera, ella iba a morir. Ella la reconoció como madre y la respaldó como una hija verdadera. Dice, pasando, dice, un problema o crisis o enfermedades, o sea, dice, cenómicas, dice, o en un padre espiritual, dice, tenemos que ser fieles hasta el final. Eso nos enseña aquí Pablo. Eso es lo que lo está enseñando Pablo a nosotros. Y eso es lo que le está exhortando a Timoteo. Y eso que lo que él le dice, que como fulano y tal lo abandonaron a él. Y te acuerdas, que fulano y tal me abandonó. Y ahí le menciona que fulano y tal. Entonces él le está diciendo cómo lo está destruyendo. Cómo él puede destruir el pueblo de Dios. Y por eso es tan importante, ¿verdad? Tener adoración, porque si no tenemos adoración tampoco no tenemos nada tenemos, si no tenemos un ayuno frecuente, vigilia,
a mitad de semana, qué sé yo, o el fin de semana, qué sé yo. Acostumbrarlos a que en la mañana tengan madrugada y levantarse todas las mañanas. Y llevar una vida así. Porque cuando nosotros venimos y damos una palabra de Dios, que sea Dios revelándolo la palabra. No podemos dar cualquier cosa también. El otro día yo le preguntaba a Dios, porque yo estaba así, como que yo había leído una hoja que yo quería dar, y yo la había estudiado, y a veces me dormía anoche estudiando, pero yo le pregunté a Dios que realmente que Él quería que yo diera, y Él me dio el libro de Habacuc. Yo sentí cuando me acosté así un ratito, así que yo estaba, ese día creo que se vigilia, parece, hasta que ya me domó el sueño. Y entonces sentí como que él me vino a la mente el libro de Habacuc, cuando yo le pregunté. Entonces tuve que buscar Habacuc, y yo dije, nunca lo he estudiado, ni lo he leído en la Biblia yo. Y así como yo di la palabra el otro día. Entonces Él nos dirige, pero a veces tenemos pero tenemos que estudiar siempre también, porque si Él nos da una palabra, una cita bíblica, pero que hay que estudiarla también. No que todo lo vamos a dar a Dios, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer esto. No, tenemos que poner de nuestra parte a estudiar, porque esto cuesta, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. Cuando hay amor, un amor verdadero, todo se puede. Entonces así es la cosa. Y tan bonita la palabra del Señor, ¿verdad? Y saludes a todos los que están viendo, ¿verdad? Las hermanas ahí, los hermanos, mis cuñadas que están ahí, y mi esposo también. Dios lo bendiga. Dios los bendiga a cada uno, ¿verdad? En este día. Y es tan bonito, ¿verdad? Otro día yo voy a leer de esos espíritus, porque también hay un espíritu que llama Asmodeo. No me acuerdo el libro, en qué libro está, pero yo lo estaba viendo en un libro que estaba. Ese Asmodeo es un espíritu también. Por eso muchos en la iglesia tienen un corazón todavía que no está libre, no está liberado, porque vaya, si viene un hermano, por eso que dice Pablo, le dice a Timoteo en otra carta, le dice él de que hay que servir con amor a los de la iglesia, a tu hermano, si es niña, si es muerto, servir con amor, le dije, no con, ya se me olvidó lo que estuve leyendo, pero quiere decir de que no conforma, de que porque me gusta, de que porque me cae bien, porque a mí me gusta. Entonces ese espíritu no es la persona, sino que ese espíritu trabaja ahí, trabaja. Entonces ¿cómo tenemos que hacer como para liberarlos de todo eso, para no tener las tentaciones? Porque que si estamos atados todavía a esas tentaciones, no somos libres, nuestro corazón no es libre todavía, no es libre. Si ya miramos la tal, ¿verdad? Y que esa fulana tal me gusta, qué sé yo, aquellos pensamientos, ¿verdad? Porque aún que sean los pensamientos, que no se diga la palabra, pero ese espíritu que llama Asmodeo, ese opera. Estaba contando una hermana que vino a ver un hermano que peleaba y luchaba, pero que ese hermano era un hermano, pero de esos hermanos que cuando salía, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hacía, pero acaso que dice que un día estaba luchando y peleaba y no había nadie, pero él luchaba. Pero era con ese espíritu, era con el espíritu no me acuerdo cómo se llama ese, pero se llama Asmodeo el espíritu. Entonces, por eso hay ataduras a veces en el alma, y tenemos que ser libres, sanar nuestra alma de muchas cosas, muchísimo, porque ese espíritu es el que destruye tantos matrimonios, muchos matrimonios que vienen operando por años. Y por eso tenemos que saber ir a esos libros y leerlos para que salgan esos demonios, esos espíritus, que seamos libres de todo eso. Sean mujer o sean hombre o sean joven, ellos por eso muchos hogares, muchos matrimonios, hay de separación de matrimonios. Porque tenemos que ser libres de todo eso, y decirle al Señor que los libre, y leer el libro y todo, y estar pendiente de todo eso, para que ser libres nosotros, ¿verdad? Y yo no lo he estudiado muy bien, pero hoy lo estaba buscando yo, dónde estaba ese espíritu de ese tal Asmodeo, y me llevó a un libro, pero se me ha olvidado, porque ni lo busqué, no que lo busqué ahí, cómo se llamaba, nada más, no lo leí todo.
Entonces, pero otro día yo lo voy a estudiar bastante eso. Porque es bueno saber muchas cosas, porque con solo una mirada, por eso dije la Biblia, que si tu ojo te dice coso de pecar, de pecaminar, sácatelo. Pero Dios no está diciendo que lo saque uno, el ojo, no. ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice el ojo así? Porque con solo ver a aquella persona y ya la miró uno atractiva y ya tal vez pensó en la mente, ¿verdad? Sea el hombre, sea la mujer, entonces ya ese espíritu demonio está actuando ahí. Todavía no somos libres de eso. Y entonces, para servir al Señor no es fácil, tenemos que ser libres del todo, ¿verdad? Otro día voy a estudiar o dar otro estudio, otra enseñanza, ¿verdad? Porque a mí me gusta, yo lo doy porque a mí me gusta estudiar la palabra de Dios. No sé, es como que me nace un amor de estudiarla y de escribir y de estudiar y me gusta. Y yo puedo anochecer y leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios. O sea, me pongo también a orar a veces. Siento que me estoy durmiendo sentada y hasta que ya no aguante el sueño me duermo. Pero porque a mí me gusta estudiar la palabra del Señor. Porque es bonito, me gusta saber cada día que sé y me gusta seguir escudriñando y seguir escudriñando, ¿verdad? Y también me gusta de que las personas pues escuchen la palabra, la lectura y que se les vaya quedando, porque hay gente que tal vez nunca ha leído una Biblia y es bonito aprender. Tal vez nunca, porque yo me acuerdo que nosotros vivíamos en Anápolis. Mi mamá me llevaba a la iglesia, pero yo nunca había leído una Biblia. Y habían dos personas que no eran de este país, eran de otro país, habían venido aquí. Y andaban, la hermana y el hermano andaban una Biblia, nosotros hasta le compramos una Biblia y ni la leíamos. Y ellos llegaban a leerlos la palabra de Dios y así como los fuimos dando cuenta de algunas cosas. Pero pasaron años y lo dejamos así, nunca buscamos, digamos, a Dios, que vamos a aceptar al Señor, no, pero ellos llegaban. Y así, las primeras veces no mucho les gustaba, pero después que ya los fue leyendo la Biblia y fuimos escuchando que los iban leyendo la Biblia, los fuimos dando cuenta de algunas cosas bonitas que habían aquí en la Biblia para reflexión de nosotros. Pero que si nunca lo leen la Biblia, nunca agarramos una palabra de Dios, la podemos leer, nunca lo vamos a dar cuenta de que hay una salvación muy grande acá y que no la podemos perder. Y que ese, como le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, que avive el fuego que hay en ti, que no dejemos apagar ese fuego cada día, queramos más y más, no los dejemos enfriar, porque los dejamos enfriar y caemos. Si ya la persona llegó a un inconsciente de que dijo a pecar y a pecar y a pecar y cayó más profundo y más profundo, cuando esta persona quiera salir de ahí y vuelva a regresar, eso va a ser triste otra vez, porque los demonios lo atacaron más y va a tener que sufrir a personas para volver a regresar a Jesús, para ser limpio, libre de su alma otra vez, porque si tenía 7 demonios, cuando se regresó tenía vacío toda su mente. ¿Cuántos demonios más agarró? Muchos. Y a personas tienen que llorar lágrimas para regresar de nuevo. Y dicen que algunas no vuelven a regresar, que le hablen la palabra de Dios, hacen ateas. Yo estaba escuchando de una señora que estuvo grave en un hospital. Ella había sido bien, pero bien cristiana de la fe de Dios. Y ella vino y cayó enferma. Pero ella ya había caído de la gracia de Dios. Y dicen que le mandaron a alguien que le fuera a orar porque ella iba a morir. Y ella lo rechazó al Señor. Así de duro los pone ciegos los demonios. A llegar al grado de rechazar la salvación, porque ella no pudo ver, la tenía ciega, la cegó totalmente, que ella rechazó la palabra. No fue salva la señora, porque si ella rechazó, se hizo atea. Ese es el grado que pueden caer muchas personas, que si descuidan esta palabra de Dios, esto no se tiene que descuidar, esto tiene que ser día a día, leerlo y que sigamos, que no desfallecemos, que sigamos, como le está diciendo Pablo, lo está exhortando a Timoteo aquí. Tenemos que avivar el fuego cada día, seguir adelante, ¿verdad? Porque hay personas que realmente, como les encanta que les hablen de la palabra de Dios, personas que nunca han oído que les hablen de la palabra del Señor.
Y qué bueno es porque cuando nosotros le hablamos a las personas, ¿verdad? Si somos una atalaya, ¿verdad? Si los gusta y somos como una atalaya que el Señor los pone, si no hablamos la palabra del Señor, dice el Señor que Él a nosotros nos va a pedir cuenta de esa sangre que se perdió, porque si la persona murió en pecado y no le hablamos, y pudiendo haberle hablado y no le hablamos, nosotros vamos a dar cuenta por ella. Nosotros. Y si nosotros ya le hablamos y la persona no obedeció y siguió en sus mismos caminos, pues la que va a dar cuenta va a ser ella, pero nosotros salimos de la responsabilidad de hablarle de Dios, ¿verdad? Y esta es mi corta enseñanza de este día, ¿verdad? En Timoteo. Hoy no tengo otra palabra, no la busqué, ¿verdad? Otra cita bíblica. Pero otro día yo voy a buscar de otra cita bíblica para estudiarla, ¿verdad? Bendiciones a todos ahí, Dios los bendiga y los guarde, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo de Dios los llene de bendiciones y de salud. Si los están enfermos, los enfermos tienen que ser sanos por fe. Porque si nosotros creemos en un Dios que salva, un Dios que sana, que a veces también muerto puede estar, pero si oramos por un muerto con fe, también vuelve a la vida. Todo con fe, sea sano. En el nombre de Jesús, todo enfermo, hay que decirle que somos sanos en el nombre de Jesús y los levanta. El Señor los levanta inmediatamente. Tenemos que decirlo y decirle al Señor. Decirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos abra el entendimiento, los códigos, porque nosotros tenemos un código desde la eternidad. Que nos abra, ponerlo en las manos a nuestra cabeza, los códigos que fueron depositados en nosotros desde la eternidad. Cuando oremos por nosotros mismos podemos orar también. Así que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esta es mi palabra y Dios los bendiga a todos. Bendiciones, ¿verdad? Y espero que no sea mi última enseñanza. Yo voy a seguir dando la palabra del Señor porque es lo que me anhela mi corazón de darla. Y lo que espera uno de que muchas personas, así como a mí me predicaron la palabra de Dios y me abrieron los ojos del entendimiento, entró en mí, que así puede entrar en otras almas también, otras vidas, que Dios las transforme, jóvenes que andan en droga. Si escuchan esta palabra, Dios los saca de ahí. Depresión, si tiene depresión, no hay depresión que Dios no pueda sanar, Dios lo levanta. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar, cáncer, cualquier enfermedad, Dios lo sana. Solo hay que creerle al Señor y venir a los pies de Jesús, adorarle a Dios, adorarle como a veces hay mujeres, ¿verdad? Que si la deja un hombre, como dije, o escuché por ahí, lloran mucho, igual que el hombre. Pero tenemos que llorarle, pero a Dios, porque Él es nuestro único Señor, ¿verdad? Sí podemos llorar, ¿verdad? Pero no es que lo vamos a morir, ¿no? Ya si Dios nos deja y nos da la espalda, ahí sí, hay que preocuparse mucho. Delante de Él sí hay que derramar lágrimas, porque Dios es todo para mí, para todos, ¿verdad? Lo que le creemos a Él. Él es todo para nosotros y no hay nunca soltarlo de las manos de Jesús, porque los que perdemos somos nosotros. Dios está sentado en su trono, Él no pierde nada. Los que los alejamos y los desobedientes somos nosotros. Los que perdemos la salvación somos nosotros. Jesús no pierde nada. Él está en su santo templo, allá en su morada. Entonces nosotros somos los que perdemos la salvación. Por eso hay una palabra, no sé, la enseñanza el otro día la di, que la salvación se puede perder. Se puede perder. Si la descuidamos, se puede perder. Entonces no hay que dejar que nuestra salvación esté en juego. No, tenemos que seguir adelante. Así como Pablo animaba a Timoteo para que él animaba a su pueblo, así hay que decirle a las personas, los animamos de que no los quedemos. No los quedemos. Es bien feo porque, bueno, como uno, ¿verdad? Tiene temor de Dios, ¿verdad? Pero no todas las personas. Pero hay personas de que yo estaba escuchando el otro día, acá cerca de una iglesia, que el hombre tomaba. Y alguien cerquita de mí me contó. Uno que iba ahí que era familia, no sé si era familia, la pastora. Familia, pariente. Pero él bebía. Sí, iba a allá, de ahí,
a ver mujeres y a tomar. Y bebía. Y en la iglesia ministraba. En el templo le tenía privilegio y administraba también. ¿Qué podía estas personas? Y algunas yo las conozco que iban. Bueno, yo sé de algunas más. ¿Qué les podía administrar a esta persona? A las hermanas, a los hermanos, a los niños. Qué cosa buena. Y también era bien malcriado también, o sea. Y no solo esa persona, hay muchas personas. Y después van a la iglesia a imponer mano, orar por la hermana, orar por el hermano, y le dan el privilegio. Y hay que tener mucho cuidado, porque Dios es Dios, y las personas después ni saben de dónde les vino el mal. Tal vez les parece un mal, que sea una enfermedad grave, pero es por lo que están haciendo y no se están dando cuenta de que están pecando, que tal vez el hombre no se da cuenta, ni los que están ahí no están dando cuenta de lo que está haciendo. Pero Dios ahí lo tiene en una balanza, hasta que le llegue el tiempo que Dios pone su mano. Porque llega un tiempo que Dios tiene un límite, que no permite tanta cosa así, tanta, porque eso es algo terrible. Algo bien terrible, que una persona, ¿cómo se puede subir a un altar a ministrar andando así, o saber lo que hace? Y van a hacer este tipo de cosas así. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? No a todo decirle amén a todo y bien, todo está bien, no. Por eso es que tenemos que estar en adoración, para que Dios nos dé discernimiento de espíritu. Así es la cosa, entonces, ¿verdad? Hasta aquí mi palabra de este día, ¿verdad? Dios los bendiga a todos. Bendiciones, y pues el domingo voy a traer otra palabra. Voy a estudiar a ver qué puedo dar, ¿verdad? A ver qué Dios quiere que enseñemos de la palabra de Él, ¿verdad? Porque Dios es Dios, y Dios es celoso también. Dios es celoso, muy celoso el Señor, y lo que hagamos tenemos que hacerlo nosotros bien tenemos que hacerlo. Si al Señor se le da lo mejor se le da a Él, todo se le da lo mejor. Porque ¿por qué al mundo uno, cuando si estábamos en el mundo, si bailábamos, lo queríamos hacer bien? Si hacíamos lo malo, ¿y por qué a Dios no le vamos a dar lo mejor nosotros? Tenemos que darle todo nuestro corazón, todo nuestro empeño al Señor, todito. Así es. Bendiciones, amén. Bendiciones y saludos a todos, ¿verdad? A todo el que va a ver esta palabra. Espero en Dios que le edifique, ¿verdad? Que sea Dios ahí llenando sus corazones, y que Dios los toque, y que los levantemos en adoración, ¿verdad? Y que oremos por ciudades, por países también. También por las familias, claro. Por las familias, por los amigos, por los vecinos, pero hay que pedirles por ciudades, por naciones, para que el Espíritu Santo de Dios entre en cada hogar, en cada ciudad, en cada lugar, entre ahí el Señor, moviendo, levantando las familias, que se levanten en adoración, porque en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento, como dice la palabra aquí, pero un gran avivamiento, bien grande. Y ya están levantando mucha gente, ¿verdad? Países y todo, adorando al Señor por todas partes. Que hay muchísima gente que sí ama al Señor de verdad. Lo aman y no les importa estar ahí hincados, adorando a Dios. Y ni mirando la hora, sino que ahí clamando por las almas, clamando por la vida, clamando por los niños, tantos niños que están perdiendo, tantos niños que están siendo influidos pero todo esto está haciendo por tantas malas cosas, tantas malas, que hasta por los teléfonos, por ahí ese es el principal, por los teléfonos, por los juegos. Ese es lo primero. Por ahí está infiltrando de tanto espíritu inmundo en los niños, y así entran en los hogares también.
Entonces hay que pararlos en la brecha. A la oración es lo que yo les puedo decir. Que la oración rompe todo. No hay con una adoración que le hagamos al Señor, adoración diario en la noche, no hay problema grande que los pueda tirar. Las puertas están cerradas para Satanás. No puede entrar a un hogar así. Porque como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Dice, porque hay personas que dicen, pastor, ore por mí. Fíjese que es que se mudó una bruja acá. Dice él, pero ¿por qué le van a tener miedo a una bruja? ¿Y que no es más grande el Dios de nosotros? ¿Y que es más grande, puede ser más grande una bruja o un demonio que el Dios de nosotros? No, el Dios de nosotros es grandísimo. Grandísimo, pero es que si decimos, no, yo tenemos a Dios, pero hasta ahí. Y los da pereza orar, entonces no, entonces que esté en la oración. Porque el Dios de nosotros es grandísimo, dice que Él tiene los ángeles, dice, alrededor de nosotros. Él tiene valladas de ángeles, así como tenía Job. Ni Job se daba cuenta que estaba rodeado de ángeles. Y Satanás lo sabía. Porque Satanás cuando fue a decirle a Dios que Job, aquí habías visto a mi siervo Job. Y él le dice, sí, pero tú lo tienes con todo, tú lo tienes rodeado. Le dice, pero ni Job se daba cuenta la magnitud de cómo Dios lo tiene rodeado uno, su hogar rodeado de ángeles. O sea, tenemos un Dios poderoso que Él nos guarda a nosotros. ¿Y por qué vamos a decirle tenemos miedo a fulano y tal? No, no hay que temblarle a nada. Que salgan huyendo, todo el que quiera hacerle daño a uno, pero que se vayan ellos, pero nosotros quedamos donde estamos. Ahí los vamos a quedar. Y no le tenemos que tener miedo a nada. A nada tenemos que tenerle miedo. Tenemos a Dios, lo tenemos todo lo tenemos. Todito, que nadie, que venga alguien a hacerlo, querer hacer algo, Dios está ahí. A mí me pasó alguna vez, ¿verdad? Que hubo como un pleito en la casa, sí. Pero no conmigo, era con otras personas. Y la persona esta quería irse por otro lado, que le quería pegar a la otra persona que estaba afuera. ¿Y acaso esta persona pudo salir? La puerta se trancó. Y una puerta tan fácil de abrirla, estaba cerrada la puerta. Y dio lugar hasta que la persona se fue. ¿Por qué? Porque tenemos rodeada nuestra casa. Hay ángeles en nuestra casa. Y Él no va a permitir cosas así, cosas trágicas que pasen. Pero cuando hay una adoración que sobrepasa todo, la adoración. No tiene que hacer una adoración que hoy oré, mañana no. No, que hoy voy a solo ver a media hora, no. Hay que sacar un tiempo para la adoración. Eso es cuando Dios actúa. Están los ángeles ahí. Los ángeles es un poder increíble. Increíble que lo da, que el Señor nos pone a nosotros, a sus hijos, ¿verdad? Pero el que anda mal y anda como diciendo. Una vez me dijo a mí un hermano era de Guatemala, él creo. Dice que él no entendía por qué un hijo de un pastor se lo habían matado. Que él no entendía eso, dijo. ¿Por qué? Dijo, es pastor, ¿y por qué? Pero yo en ese tiempo yo no estudiaba la palabra. Yo no le pude responderle, yo le dije, yo no sé, vas a ver por qué. Pero ahora yo estudiando la palabra y entiendo muchas cosas. De que era porque esta persona en algo no estaba siendo fiel al Señor 100%, en algo andaba fallando. En algo, entonces el Señor no lo tenía rodeado. A él le faltaba algo. En algo estaba fallando, bien estaba tocando el dinero del Señor o cualquier otra cosa, porque es que la ofrenda al Señor, eso no se toca, eso es algo muy sagrado. Eso tiene que ir a las manos de alguien para que vaya a lugares de donde da de comer. Eso no se toca. No se toca, porque es que lo que tenemos nosotros, porque Dios nos da, si Él nos da, si nosotros le somos fieles al Señor, Él nos da muchas cosas a nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a tocar las cosas de Dios? No podemos tocarlas. Eso clarito dice en la Biblia, que es para los huérfanos, para las viudas y para los necesitados, los que tienen hambre. Entonces nosotros no sabemos, ¿verdad? Aquella persona, ¿por qué le pasó eso? ¿En qué anda? Es porque Dios nos lo está respaldando al 100%, porque anda a medias. A medias no tenemos que andar, si estamos con el Señor, tenemos que estar al 100 con Él, todo al 100, dejar todo por un lado, dejar nuestra vida, hasta nuestra vida, algo de nuestras vidas que nosotros tenemos que hacerlas a un lado y apartar el lado del Señor, lo que tenemos que hacer.
para Él. Y cuando hablo la palabra no quiero terminar a veces, pero ya, hasta aquí llegué. Me gusta hablar mucho de la Biblia a veces, sí. Hablo una cosa, otra, y si hubiera apartado otro libro lo hubiera leído también, porque me gusta mucho hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Me nace a mí, o sea, algo que a mí me gusta, me apasiona. Y cuando uno le nace algo con amor, uno lo hace, pero lo hace bien. No que diga al 100%, ¿verdad? Porque sí fallamos, ¿verdad? Pero nosotros ponemos de nuestra parte, tenemos que poner todo, si algo nos gusta, hacerlo y decirle al Señor que lo hagamos bien, Padre, que es para ti todo esto, para que tus hijos, el que no entienda de la palabra, que no ha conocido nunca la palabra, que esta palabra le llene y que un día va a llegar a los pies del Señor, ¿verdad? Y ese es el deseo de nosotros, de todos los que hablamos de la palabra de Dios. Ese es el deseo grande que tenemos, ¿verdad? Que esta palabra llegue a los jóvenes que dicen que ya no pueden, que ya no quieren seguir, que están depresivos, que quieren morir, muchos quieren quitar la vida, pero no saben que hay un Dios que los puede levantar inmediatamente. Solo tienen que rendirse a Él, a sus pies de Dios, y ahí está el Señor levantando. Así es. Bueno, amén, ¿verdad? Bendiciones a todos, los bendigo a todos y a todo el que va a ver, a los amigos, hermanos, a cualquiera. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y que Dios lo guarde a sus niños, a todos. Que entre a los hogares, a los hospitales, si hay algún enfermo también, que lo levante, el Señor lo va a sanar. De cualquier enfermedad, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios, nadita. Aparte de la salvación que tenemos, que es grande la salvación, ¿verdad? Vamos a vivir con el Señor eternamente. Sea que estemos vivos cuando venga, o sea que muramos, el Señor. Vamos por donde Él, ¿verdad? Así es la palabra. Amén.